Estimados compañeros, bienvenidos a la clase número 2 de Teología Pastoral o Teología Bíblica, como lo vimos la semana pasada. La semana anterior estuvimos viendo conceptos, definiciones acerca de teología, que venía, o etimológicamente la palabra teología viene de teos, Dios, logía, estudio, tratado, y también vimos algunas el origen de las discrepancias, algunos errores que cometen estos críticos en cuanto a darle un primer sondeo a la palabra. Quiero que hoy compartamos algunos pasajes y específicamente vamos a ver 4 casos que en la escritura nos muestran una aparente contradicción, que sin embargo, a la luz de la palabra, nosotros vamos a darnos cuenta que cuando un pasaje pudiera parecer oscuro o difícil de entender, es porque no se está viendo la contraparte, porque no se está viendo el contexto histórico, porque no se está viendo el propósito por el cual fue enviado ese mensaje. Si nosotros quisiéramos estudiar la escritura, si podemos ver, apreciar los primeros libros de la Biblia, como lo es el Pentateuco, podemos ver que hay dispensaciones dentro de la escritura. Son diferentes tiempos en los cuales hay una redención, hay un juicio, pero también hay una oportunidad de salvación de parte de Dios. Son tiempos específicos, son tratos totalmente diferentes. Si nosotros no fuéramos al Antiguo Testamento y quisiéramos aplicar versículos en nuestro tiempo, podemos darnos cuenta que antes había un sistema de sacrificios, que este era entregado de acuerdo a la condición económica de cada persona. No podemos llevar ahorita al altar, por ejemplo, tórtolas o palominos, porque nuestra condición es totalmente diferente. Nosotros no nos dedicamos a la ganadería, no nos dedicamos al cultivo de las especies de ningún tipo, por lo tanto, aquellas costumbres del Antiguo Testamento no las podemos aplicar en nuestra actualidad porque las condiciones son totalmente diferentes, porque fue una dispensación para un tiempo específico, para unas personas específicas, y por lo tanto los tratos de Dios son totalmente diferentes. Vamos a centrarnos este día específicamente en el libro de Génesis. Desde que nosotros comenzamos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, encontramos que la escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo es eso que en el versículo 1 creó Dios los cielos y la tierra y luego estaba en el versículo 2 estaba desordenada y vacía? Si nosotros estudiamos un poquito de una forma detenida, sistemática, podemos darnos cuenta que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un abismo de tiempo. Hay mucho tiempo de por medio, por lo tanto, la creación de Dios fue perfecta, pero pasó mucho tiempo, pasó un desastre. Aparentemente, es una de las teorías, un desastre a un nivel universal y por lo tanto, ya en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que tenemos que hacer nosotros es poder estudiar de una forma sistemática para poder entender este tipo de cosas que se nos puedan presentar y que algunos críticos pueden tomar como argumentos para decir que la escritura que nosotros conocemos, que la fuente de autoridad nuestra está equivocada. Y cuando sabemos que no es problema de inspiración, es problema puede ser de traducción, de las personas que copian, de las personas que transmiten una versión diferente. Ok. Compartimos entonces la clase número 2 que ustedes ya tienen en su dispositivo. Vamos a ver, enérgicamente veamos qué nos dice este primer caso. ¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel? Pregunto yo a usted. O más bien, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué aquella persona es prosperada y yo no? Y yo le soy fiel a Dios, yo no falto a la iglesia, yo no dejo de cumplir, de entregarle a Dios mi diezmo, yo no dejo de congregarme, yo no dejo de orar, yo trato la manera de vivir una vida que sea agradable a Dios. ¿Se ha preguntado esto usted alguna vez? Que arranca proyectos y no aterriza en nada. Y está quizás como el pueblo de Israel durante la peregrinación en el desierto, dando vueltas en el mismo lugar. Podríamos preguntarnos lo mismo si nosotros estudiamos Génesis capítulo 4. ¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Entonces Dios hace acepción de personas, podría decir alguno. Para eso, encontramos aquí un pasaje que nos pueda sustentar ese argumento de las personas que dicen, no es que Dios hace excepción de personas.
Por eso es que hay personas que también de una forma equivocada a veces le dicen a los pastores o a los líderes, mire usted que está más cerca del Señor, ore por mí. ¿Quién ha dicho que, o sea, tal vez por alto, ¿verdad? Pero no por otra cosa, que las personas con liderazgo, los pastores estén más cerca de Dios. Al contrario, son también personas que necesitan de oraciones. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pero la carta en Génesis, perdón, encontramos, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció andando en el campo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero también dice el versículo 4 que Abel trajo también de los primogénitos lo mejor de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Es decir, que se rebuscó para poder presentar una ofrenda a Dios. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Entonces Dios es interesado. Podrían decir algunas personas, ¿qué cree usted? ¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel? ¿Será acaso que Dios no conoce las intenciones de nuestro corazón, que nosotros no damos las cosas con tristeza ni por necesidad? Por eso dice que Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros, ay, tengo que diezmar, estamos en problemas, porque no lo estamos haciendo de corazón, porque es muy diferente que nosotros digamos, yo voy a entregarle a esto al Señor, porque el 90% yo lo voy a administrar, pero el 10%, Señor, yo te lo voy a entregar, tú lo vas a prosperar, tú me vas a bendecir, porque así lo dice su palabra. Y porque voy a estar bien contigo también, porque no te voy a estar robando. Y eso fue lo que justamente nos enseña estos versículos. ¿Por qué Dios habrá visto con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Probablemente estaba viendo la intención con la cual se estaba dando. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Es decir, que la ofrenda de Abel no solamente fue una obediencia, no solamente fue lo mejor para Dios, sino también fue un acto de fe. A veces en nuestra vida tenemos que actuar de esa manera, como un acto de fe. Si hay algo que puede impactar el corazón de Dios es que usted y yo le creamos a Él. Si Él sigue creyendo en nosotros, aun cuando ni siquiera nosotros mismos creemos en nosotros. Ay, no, yo voy a fallar en esto. Dios sigue creyendo en usted. Dios sigue confiando en que usted va a desarrollar la labor por la cual escogió, la labor por la cual lo tiene todavía con vida. Dice que la carta de los Hebreos, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿No le parece que si Dios conoce las intenciones del corazón, por lo tanto tenía Dios el agrado de la ofrenda de Abel, no de Caín? Y eso también desencadenó que Caín sintiera envidia, que sintiera como enojo, malestar. Dice que decayó su semblante, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Imagínense este punto de vista diferente, que se cree que fue Clemente, que se fue Pablo, el escritor, perdón, estamos hablando de la primera carta de Juan, me confundí con la carta de los Hebreos. Eh, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, porque había una envidia, o sea, estaba pensando, había algo en su corazón no resuelto y las de sus hermanos eran justas. Entonces, ¿cómo Dios no iba a ver con agrado la ofrenda de Abel cuando sus acciones eran un acto de fe, un acto de honra para Dios? Por lo tanto, tenía que hacer diferencia en cuanto a la ofrenda. También dice que no miró con agrado a Caín y su ofrenda, lo cual parece contradecir los otros versículos. No contradice la palabra que Dios no hace excepción de personas. Dios respeta a toda persona porque son hechos a su imagen y semejanza. Dios no muestra parcialidad al momento de impartir justicia, al contrario, nosotros dice la Biblia que al que más le haya confiado, más se le pedirá. También hay un sentido en el cual puede decirse que no respeta a algunas personas a causa de sus malas obras. Eso sí es cierto.
porque Dios no puede bendecirnos como creyentes si nosotros actuando como impíos. Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda porque no fue presentada en fe. La Biblia también habla de que Dios aborreció a algunas personas a causa de sus prácticas. Dios no aborrece a las personas, pero sí sus prácticas. Dios ama al pecador, no ama el pecado. También Caín se puso muy furioso, lo cual se le reflejó bien en su semblante. Este furor habla de su enemistad contra Dios. Cuando nosotros le damos espacio a la ira, obviamente no nos está gobernando el Espíritu Santo, nos está guiando otra fuerza a nosotros y por lo tanto nuestras acciones son malas. Debió haber estado furioso consigo mismo por su propia infidelidad e hipocresía, por lo cual había perdido el agrado de Dios. De la envidia hacia su hermano. De la envidia concibió contra él un odio. Los fariseos también iban por este camino de Caín, cuando no entraban ellos mismos en el reino de Dios, ni tampoco le permitían a otras personas que pudieran entrar. La envidia también es un pecado que de ordinario lleva consigo su propio castigo en el pudrimiento de los huesos. También esas cosas no resueltas no carcomen los huesos, dice la Escritura, y por lo tanto nuestra vida también puede tener enfermedades que son desencadenadas por emociones, por sentimientos que nos guardamos. Por lo tanto, la ofrenda que Dios que Abel le presentó tuvo su completo agrado porque fue un acto de fe y también porque dio lo mejor de sí. Ahora bien, el segundo caso que vamos a estudiar es ¿de dónde sacó Caín su esposa? Si solamente Adán tenía a Abel y Caín, podría decir algunos, solo esos dos se mencionan. Y vamos a darnos cuenta que al ver otros pasajes, vamos a encontrar más luz en medio de esta situación. ¿De dónde sacó Caín su esposa si ya su hermano estaba muerto? No había ninguna mujer con la que Caín pudiera casarse. Solo estaba Adán, Eva y el difunto hermano Abel. ¿Y entonces de dónde salió? Pero la Biblia dice que Caín se casó y tuvo hijos. Veamos el versículo 1 del capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Luego el versículo 16 y 17 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Dice que habitó ahí, en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer. No dice que la conoció ahí, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Pero también este capítulo nos complementa, el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Es decir, que Adán no solamente tuvo a Caín y Abel, sino que tuvo a Set y probablemente tuvo más, como lo dice la Escritura, hijos e hijas. Entonces, muy probablemente, ¿de dónde sacó Caín su esposa? Probablemente fue uno de sus sobrinos, uno de su familia, que también fue de ahí donde sacó Caín su esposa. Si nosotros utilizamos solamente el primer versículo donde menciona de Caín y Abel, esto es lo que utilizan los críticos para decir, ¿de dónde salió? Este es un error. Pero al estudiarlo de forma sistemática nos damos cuenta que Adán tuvo más hijos. Caín entonces se casó con su hermana o posiblemente una sobrina. La Biblia dice que Adán engendró hijos e hijas, tal como lo acabamos de leer. En realidad, puesto que Adán vivió 930 años, tuvo tiempo suficiente para tener numerosos hijos. Caín pudo haberse casado con una de sus hermanas o hasta una sobrina, si se casó después de que sus hermanos o hermanas tuvieron también hijas adultas, es decir, que esperó un poco de tiempo. Ustedes pueden apreciar en la imagen que estoy compartiendo donde está ubicado Edén. Esto también es lo que se conoce como los ríos Tigres y Éufrates. Y es en esta parte aquí donde se menciona que fue
y habitó Caín. Una marca se le puso para que nadie lo matara, pero también ahí fue, él estuvo en esa parte, se le fue en esa parte para habitar. Caso número 3. ¿Por qué se arrepintió Dios? Entonces Dios se arrepiente. Si Dios ha dicho que nos va a dar algo, entonces Él puede cambiar de opinión. Hay algunas personas que puedan pensar esto de que Dios se arrepiente, que es así como a veces nosotros. Te voy a dar esto si te portas bien. Ofrecemos algo a alguien, pero de repente ya no se portó bien y entonces, no, pues yo no te voy a dar lo que te había prometido dar. Dios no actúa así. Creo que a veces utilizamos versículos fuera de contexto para convertirlos en pretextos. Génesis 1:31 dice que Dios estuvo satisfecho con lo que había hecho, declarando que era bueno en gran manera. Es decir, Él se deleitaba de su creación, de cada una de las cosas que había hecho. En Génesis 6:6 dice que Dios declara que le dolió en su corazón haber hecho hombre en la tierra. ¿Cómo pueden ambas afirmaciones ser ciertas? Por una parte es muy bueno en lo que ha hecho, pero por otra parte le duele. Como todo ser humano, creo que cada uno de nosotros con las relaciones afectivas que tenemos, ya sea con nuestra familia, con la pareja, con el esposo, con los hijos, en algún momento de nuestra vida hemos llevado desilusiones. Por ejemplo, una mamá hace su hijo espera que termine una carrera o su hija termina una carrera, pero de repente la hija le sale embarazada. Probablemente para una mamá esa es una desilusión muy grande porque ella tenía esperanzas en que su hija pudiera ser profesional y que tuviera unas diferentes condiciones a las cuales ella se crió. Pero esta hija tomó decisiones equivocadas y salió embarazada. Estas cosas afectan a los padres, afectan a las personas que están cerca de nosotros, porque las expectativas que ellos tienen de vida de nosotros o de las personas es totalmente diferente y un fracaso o una situación como esta puede a las personas hacerlas sentir desilusionadas, que les duele. También las relaciones de pareja no está exento que alguna persona, uno de los dos falle, uno de los dos mienta, oculte información y esto pueda causar dolor. El mismo argumento es válido en muchos pasajes de la Biblia en los que Dios es inmutable, parece cambiar y en efecto cambia de actitud, no de propósito y de mente, a causa de la actitud de los hombres. Es decir, Dios ha dado una palabra profética, Dios le ha dado un mensaje a usted, pero la condición con la cual yo recibo esa palabra, si la creo yo, si tengo fe en que Dios puede llevarla a cabo, eso puede hacer cambiar el cumplimiento de esa palabra. No es Dios quien cambia, Él es siempre el mismo, justo y recto. Pero si el hombre cambia de actitud y de mente, encuentra a Dios diferente. No por ningún cambio de parte de Dios, sino porque el cambio ha ocurrido en el hombre mismo. Entonces, por eso decimos que estos versículos hablan de la humanidad en momentos totalmente diferentes y bajo condiciones diferentes. En un momento, en la creación, Dios se deleitó de su creación, pero en otra parte vio que las hijas de los hombres empezaron a relacionarse y empezaron a contaminarse y eso le causó dolor. Como todo buen padre, le causó dolor que la creación, que lo que él había hecho, aquello que era bueno en gran manera, estaba corrompiéndose. Y es una actitud normal como seres humanos que nosotros también podamos tomar. La palabra se arrepintió es la palabra hebrea nifal, que tiene varias connotaciones. Entre otros, significa tener compasión. Pobrecitos, habrá dicho, pues. Es decir, Dios tuvo compasión del mal que les haría. Los que cambiaron, dijimos, fueron ellos, no Dios. Y vio Dios lo que hicieron quienes se convirtieron de su mal camino y se arrepintió, compadeció del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. También la misma palabra hebrea nifal se ocupó para describir que de la siguiente manera, Dios se lamentó del mal que había hecho. ¿Por qué Noé maldijo a Canaán si su hijo Cam fue el que vio su desnudez? En diversos pasajes de la Biblia encontramos que el honor de un hijo recae sobre el padre. Y también la deshonra del hijo a sí mismo recae sobre el padre. La maldición de Noé sobre Can hubiera deshonrado al mismo Noé.
En cambio, al maldecir a Canaán, la deshonra recaía sobre Canaán y es por esta razón que Dios, quien vio la desnudez fue Can, no Canaán, su descendencia, para que la deshonra fuera. Yo creo que esto normalmente sucede también como seres humanos. Cuando una persona, retomando el caso de la niña que salió embarazada y que esperaban los padres ansiosamente que sus condiciones fueran totalmente diferentes, los padres sienten vergüenza porque sienten que han deshonrado, que han defraudado la confianza que se les han dado a sus hijos. Entonces, esto mismo sucedía. Cuando nosotros estudiamos Génesis 9, del 22 al 25, cuando vemos que su hijo Cam fue quien vio su desnudez, encontramos en estos pasajes que el honor de un hijo recae sobre el padre. Si usted se ha fijado, en la escritura encontramos el hijo del carpintero. Está haciendo referencia al padre, porque el honor recaía sobre el padre. Y de la misma manera aquí nos encontramos que el honor de un hijo recae sobre el padre y la deshonra del hijo a sí mismo recae sobre el padre. La maldición de Noé sobre Can hubiera deshonrado a Noé, por esa razón no fue a Can que maldijo, sino a Canaán para poder deshonrar a Can, que era el padre, que era uno de los hijos de Noé. En cambio, al maldecir a Canaán, la deshonra caía directamente a quien había visto la desnudez y esa es la explicación que nosotros podemos darle de forma teológica a este pasaje que pudiera ser un pasaje difícil de entender. Claramente lo hemos explicado, no maldijo a Can porque al maldecir a Can iba a caer la deshonra sobre Noé, sino que maldijo a Canaán, descendiente de Can, para que la deshonra cayera sobre Can. Por esa razón es que Noé maldijo a Canaán. Cuando fue Can el que vio su desnudez. Y es esta la última discrepancia que vamos a compartir este día para que nosotros podamos estudiar la próxima semana y nos puedan acompañar y podamos continuar estudiando estas aparentes contradicciones que nosotros encontramos en la Biblia. A veces no hablamos de ellas porque tenemos pocos conocimientos y esto nos puede llevar a que cometamos herejías, a que desde un púlpito, desde el lugar donde Dios nos ha puesto a exponer su palabra, nosotros cometamos este tipo de errores. Así es que les invito a que podamos continuar estudiando de forma sistemática la palabra. Hay muchas razones y una de ellas es porque necesitamos nosotros crecer espiritualmente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Gracias por haberme acompañado y yo les espero la próxima semana para poder continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. Dios siempre tiene algo que decirnos, nosotros siempre debemos tener nuestro corazón dispuesto para poder recibir lo que Dios tiene a través de su palabra. Que el Señor les bendiga, les deseo una semana próspera y bendecida y que podamos estar conectados la siguiente semana.